Hola amigos, qué bueno que estemos de nuevo con ustedes, esperando que el Boreolán les esté bendiciendo, les esté protegiendo y que lleve a cada uno de sus hogares una gran verajá. Continuamos con Anatomía del Alma. Hoy vamos a tocar el tema el cuello, exilio y éxodo. Así que comenzamos. Anatomía del Alma. El cuello, exilio y éxodo. Los conductos del aire conectan con la faringe, que se extiende hacia la tráquea y a través de los bronquios hacia los pulmones. Claramente, el cuello y la garganta juegan un papel crucial en el sistema respiratorio, y dado que la garganta cobija las cuerdas vocales y está relacionada con la capacidad del habla, posee muchas implicancias espirituales. Enseña el Rebbe Nachman, para que un pensamiento pueda ser actualizado, es necesario expresarlo. Toda acción sigue un proceso de 3 etapas: pensamiento, habla y acción. Los pensamientos se originan en la mente, se articulan en la palabra y luego son llevados a la acción. Enseña el Zohar que todos los pensamientos son expresados. Zohar 3:294a. Así, aunque la persona no sea consciente de este proceso, sus pensamientos son articulados, muchas veces de manera sutil. Debe, por tanto, tener cuidado de vigilar sus pensamientos, dado que ellos finalmente llegarán a ser palabra hablada. Los pensamientos se resumen y constriñen en la palabra. La palabra surge a través del estrecho pasaje de la garganta y finalmente se expresa en acciones. Likutei Moharan 1:66-4. La incapacidad para actualizar los buenos deseos se debe en general a un hablar incompleto. Por lo tanto, uno debe de enunciar claramente sus deseos y expresarlos delante del Santo bendito sea. Los pensamientos emergerán entonces de sus restricciones, del estrecho pasaje de la garganta, y llegarán a ser completos en su expresión. El habla completa y perfeccionada permitirá que la persona cumpla sus deseos y realice sus objetivos. Likutei Moharan 1:66-9. En hebreo, el cuello es llamado mitzar, hagarón, el pasaje estrecho de la garganta. Esto representa el concepto del sinsum, la contracción, específicamente la contracción que debe de ocurrir antes de que el pensamiento y la palabra puedan manifestarse. Este sinsum es precedido por otro sinsum anterior que tiene lugar entre el pensamiento y su expresión verbal. Dado que el pensamiento debe de ser canalizado a través del habla, las palabras deben entonces pasar a través de la garganta antes de llegar a ser actualizadas. Articular ideas y expresarlas en palabras cristaliza los pensamientos, llevándolos más cerca de su realización. El descenso a Egipto. La Torá relata que Abraham viajó desde la Mesopotamia a la tierra de Canaán. Poco después de su llegada, una hambruna se estableció en la tierra, lo que lo obligó a viajar más hacia el sur, a Egipto. Al acercarse a Egipto, Abraham decidió ocultar a su esposa Sara en un gran baúl. Los guardias fronterizos egipcios la descubrieron y se asombraron de su belleza, que sobrepasaba la de todas las mujeres que hubieran visto. Decidieron entonces entregársela al faraón para su placer. Comprendiendo lo que esto significaba en términos de peligro para su propia vida, Abraham les dijo que Sara era su hermana. Esa noche el faraón intentó acercarse a Sara, pero se vio impedido por una fuerza sobrenatural. Cada vez que se acercaba a ella, lo golpeaba una poderosa fuerza. Comprendiendo el significado de la situación, llamó a Abraham por la mañana. «¿Cómo pudiste hacerme esto a mí?», se quejó.
¿Por qué no me dijiste que era tu esposa? ¿Por qué dijiste que era tu hermana? Haciéndome pensar que podía tomarla para mí como esposa. El faraón le devolvió a Sará y lo envió cargado de regalos. Bereshit, capítulo 12. El Rebbe Nachman interpreta esta historia como una lección que se aplica a los judíos de todas las generaciones. Abraham representa a todo individuo que busca la santidad. Allí donde va, busca la divinidad. Como resultado, es llevado a la tierra de Canaán, con su tremendo potencial para la revelación de la divinidad. Su esposa y compañera de toda la vida es el poder del habla, representado por Sará, cuyo nombre deriva del hebreo sar, oficial o gobernante, y se relaciona conceptualmente con Malhut P. El reinado pertenece a la boca. Sin embargo, cuando el hambre se establece indicando alguna dejadez en su espiritualidad, Abraham desciende a Egipto. Egipto, Mizraim en hebreo, representa el área del cuello y la garganta, como está indicado en Meitzar Hagarón, en Egipto. La cualidad del habla refinada estaba en el exilio. Pejaraó o paró, término genérico utilizado para designar a todos los gobernantes egipcios, comparte las letras de Oreb, la nuca y también de Perra, un habla maligna. El principal exilio en Egipto lo constituyó la prisión del poder del habla por parte del faraón y su pueblo. En un sentido, el faraón puede ser considerado como el dueño de los medios de comunicación de la antigüedad, quien intercepta la palabra y la esclaviza bajo su ideología. Hay veces que uno desea decir palabras de espiritualidad representadas por Sará, pero de alguna manera estas son interceptadas y no pueden manifestarse en un habla virtuosa. Más bien, los oficiales del faraón la entregan al faraón, quien, al ver la belleza del potencial que hay en estas palabras, toma a Sará para sí mismo. Sus oficiales y ministros representan las clipot, fuerzas del mal, que tratan de atrapar este hablar sagrado. Cuando alguien lamenta su erróneo compromiso con el mundo material y busca arrepentirse, es entonces que el faraón, quien pensó que tenía el control sobre lo espiritual, comienza a afligirse. Y no solo el faraón, los deseos por lo material. Debe devolverle a Sará un hablar santo, a Abraham, el buscador de espiritualidad, sino que también debe entregarle regalos, es decir, chispas de santidad adicionales caídas en las garras del faraón y de sus oficiales como resultado de nuestro mal uso del poder de la palabra. Likutei Moharan 1.62.5. Si los deseos y las palabras son buenos en su intención, es posible elevar el habla a un nivel de santidad, aunque se haya caído presa del faraón y sus consejeros. La búsqueda de lo espiritual se vuelve entonces un verdadero proceso de purificación, limpiando el alma y trayendo incluso mérito y purificación a otros que pudieran haber estado atrapados en el exilio. Es por esto que Pesaj, la festividad que conmemora el éxodo de la restricción representada por Egipto, es llamada en la Cábala Pesaj, la boca que habla, indicando un habla libre. Un hablar puro lleva hacia la libertad. Un hablar denigrado corresponde al exilio. Si rectificamos nuestro hablar, merecemos el éxodo. Nos volvemos un pueblo libre, una creación elevada. Tal es el gran valor y el poder del habla.
Por supuesto que el concepto de hablar libre puede ser mal interpretado. No es necesario ir muy lejos para ver la confusión que se cobija bajo la bandera de la libertad de expresión. Estas tres palabras han arrasado a la sociedad hasta su misma médula, permitiendo que cualquiera diga cualquier cosa, sin importar quién pueda ser dañado, ofendido o afectado. El Talmud da otra definición para el habla libre. Un hablar libre es aquel que puede ser expresado sin insultar, causar malestar en los demás o despertar pasiones negativas. Así aprendemos. Arajim 15b. Dijo el Rabí Yossi: yo nunca dije nada de lo cual tuviera que pedir disculpas. Rashi ofrece dos explicaciones a las palabras Vi besajarti. Nunca tuve que mirar para ver quién estaba a mi alrededor, pues nunca habló en contra de nadie o nunca tuve un motivo para negar haber dicho algo. Esto es un hablar libre del cual uno nunca tiene que avergonzarse. Afirman nuestros sabios en Bereshit Rabbah 14:11, con cada aliento uno debe alabar a Dios. Comenta el Rebbe Nachman en Likutei Moharan 1.55.7. Con cada aliento, con cada palabra expresada, uno puede invocar el honor del Santo bendito sea. Hablar con propiedad, incluso al tratar sobre temas mundanos, y evitar un hablar degradado, lleva al hombre cada vez más cerca de Elohim. Esto es el significado de un hablar libre, palabras que la persona puede decir donde quiera que esté y en cualquier situación que se encuentre. Estas son palabras mediante las cuales merecemos el éxodo. Mediante ellas nos volvemos hombres libres. Hay que tener mucho cuidado con lo que decimos y con lo que expresamos. Así que a hablar muchas verajot, muchas bendiciones, a hablar palabra del Boreolán y estaremos bien y en paz. Amigos, Hashem bendiga la obra de sus manos. Nos vemos en la siguiente lectura de Anatomía del Alma. Bendiciones.